Cuando yo hablo de la afectación familiar es que en la desaparición forzada es muy complejo porque cada uno tiene unos plazos para poder resignarse, digamos, hacerle un poco de costra al dolor y seguir adelante. También pues está la presencia, digamos, como de emociones muy fuertes como el miedo, la desesperanza, también la depresión, digamos, estos son como síntomas emocionales con los que los familiares tienen que aprender a vivir. Eso no se supera nunca, jamás. Lo de un hijo de uno no se supera nunca. Pero uno tiene que saber que uno vive y que los demás están con uno también. Entonces uno tiene que hacer eso, tiene que ser fuerte en ese sentido. Yo soy Juan Francisco Lanao Anzola, fundo una organización. Lo principal que yo quise fue utilizar las tecnologías que venían ya en auge y su incursión en la sociedad y el talento artístico, todo ese potencial que existía para poder sensibilizar a la gente sobre la importancia del respeto por los derechos humanos, con el fin de la no repetición de los eventos, de que las presentes y futuras generaciones no se vieran expuestas a que pase lo mismo que conmigo. Mi nombre es Carmen Cecilia Pedraza Martínez. Soy docente, licenciada en Español y Comunicación. Trabajo en la jornada de la tarde en un colegio acá en Santander. Yo soy Alice Vargas Vergara. Soy modista y ejerzo mi trabajo. Tengo 34 años de vivir aquí en esta casa. También pues hago diligencia del hogar. Yo soy, si se quiere, el motor de esta casa. Yo soy antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y desde el 2006 hago parte de organizaciones generacionales como Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad que reivindican la historia de lucha de los movimientos sociales y de la izquierda. Soy Olga Lucía Cruz Castro. Santa Lucía para la familia Cruz Castro. Es toda una historia, son 5 generaciones. Es las vivencias de 5 generaciones con nuestros padres. Es el sitio de venir uno a encontrarse con Dios y con la naturaleza. Es recordar las caminatas en la noche con nuestros padres, es las reuniones allá en ese bilibili, en una silla, sentados ahí, echando cuentos o jugando. Ah, Santa Lucía es vida. Nuestra Señora Madre Cecilia Leonor Castro de Cruz, quien procreara 13 hijos. Mi padre y mi madre siempre quisieron que fuéramos demasiado unidos y que su trabajo se conservara para todas sus generaciones. Ellos decían que
Ojalá el trabajo de ellos, lo que es la Casa de Acacias y esta finca, siempre estuviera en manos de la familia para que todas las generaciones que los vayan a suceder a ellos conozcan estas maravillas tan preciosas que hizo Dios. Soy el hijo de Gloria Isabel Anzola de la Nao, desaparecida de los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Yo tenía 19 meses cuando ocurrieron los hechos, por lo tanto no pude conocer a mi mamá ni gozar del amor que me pudo brindar ella en vida. Mi mamá era una abogada independiente que tenía su oficina cerca del Palacio de Justicia y estacionaba su vehículo al interior del palacio porque ella tenía una tía que era consejera de Estado y le prestaba su estacionamiento al interior del palacio. Y pues lastimosamente, siendo ajena a todo lo que pasó, ese día pues desapareció en los hechos. Ella era una persona bastante sociable, tenía su temperamento, le gustaban mucho los animales. Su mayor devoción era yo, su único hijo que tuvo. Y pues era una persona bastante organizada y bastante amigable con todo el mundo. Mi papá fue desaparecido el 21 de marzo del 2006. No vino a la casa después de que subió a la montaña. Entonces ese primero y segundo día fue como de entender qué estaba pasando. Mi papá era un amante de la literatura, leía un montón, ¿no? Muchos de los libros que hay acá son libros que yo heredé de mi papá. Mi papá le encantaba la música, él era muy alegre. Pues muchos de sus amigos lo llaman como Jaime el Bacán. Siempre estaba, digamos, como dispuesto a ayudar. Y otra cosa que me gusta resaltar de mi papá es que no era sectario ni dogmático. Creo que tenía la capacidad de dialogar con distintos actores de la sociedad. Mi hijo Jorge Alejandro desapareció en el año 2000. Mi hijo no tenía que ver nada con el conflicto, inclusive no sabíamos ni qué era el conflicto armado, porque uno cuando se cría sano en su hogar y uno no tiene ni idea qué puede ser una guerra, nosotros no sabíamos nada de eso, lo vinimos a saber cuando ya nos sucedió. Mi hijo estaba haciendo un viaje para vender legumbres. Entonces vinieron unos y los detuvieron y se quedaron con ellos y los asesinaron. Soy la madre de Cristian William López, su oficial marino, que desapareció el 14 de febrero del 2011 en un atentado de un grupo armado en Putumayo, en un lugar llamado Piñuña Negro. Mi hijo era un muchacho alegre, muy humilde, muy tierno, muy querendón, sobre todo conmigo, muy inteligente. Una persona muy excepcional porque se hacía querer de toda la familia, tenía muchos valores, era muy inteligente, era mi mano derecha, mi consentido, y a la vez él me consentía y estaba pendiente de mí todo el tiempo. Entonces para mí fue fatal este suceso porque es como si me hubiera muerto en vida en este momento. José Antonio era el menor de los hombres, era mi uña en mugre, para todos lados andábamos,
jugábamos, él me enseñó a jugar bolinche, me enseñó a montar en bicicleta, me enseñó a montar patines, me llevaba a toda carrera. Nunca me dejó caer. Para el 16 de julio llamaron a la casa a decir que pues, el toro padrote, el representativo que quedaba, se había salido. Entonces, de hecho, esa semana José Antonio había estado enfermo y mi padre le dijo que viniera a ver qué había sucedido, que fuera primero a poner la denuncia en San Carlos y luego viniera a buscar los animales, porque ya era continuo el saqueo de animales. Y se vino en el bus de las 8 de la mañana de Flota La Macarena. Y desde ese día estamos esperando a José Antonio y a nuestro ganado. A José Antonio lo desaparecen por cuidar el trabajo de sus padres, su herencia, su vida, su historia, su legado, porque pues toda nuestra infancia también transcurrió en Santa Lucía, las vacaciones, todas siempre fueron, los festivos siempre eran en Santa Lucía. A José Antonio lo desaparecen por defender su derecho al libre tránsito, al regresar, a llegar de Casillas a Santa Lucía, porque obstruyen la vía, la privatizan, y el pecado de él fue tapar los huecos y seguir. Entonces, por defender sus derechos, no hay derecho que le hagan a una persona eso. Pues la búsqueda yo la definiría como la palabra de esa fuerza por el amor de nuestros seres queridos, de todas las personas que han sufrido de los estragos de la desaparición forzada, mantenerlos, tenerlos firmes, presentes siempre, para lanzar el mensaje a la sociedad de que las desapariciones no pueden seguir pasando, de que las instituciones no pueden seguir negando a los desaparecidos, de que pues se han vulnerado los derechos de varias gente inocente y de que la búsqueda es tratar de revivirlos, de dignificar a todas esas personas a quienes se los han arrebatado. Para mí la búsqueda es exprimir la esperanza. La búsqueda es exprimir la posibilidad de pensar y sentir que puedes encontrar a tu ser querido vivo. Y es la esperanza también de que no te va a tocar vivir el horror de la guerra y de la desaparición en todas sus dimensiones en Colombia. Es buscar el amor que perdí, y buscar como la unión de Colombia, que se acaben esas guerras, que no haya más guerra, que la gente entendamos que vinimos aquí a la tierra a hacer obras buenas, a ayudar a los demás, y no tiene por qué haber guerra. Cuando yo retomé el caso podía entender ya muchas cosas, de cómo se fracturó mi familia, de cómo las mismas afectaciones, inclusive, digamos, en materia de salud integral, se reactivaban en la misma angustia de mis familiares, de que yo retomaba ese proceso que había quedado sin verdades por mucho tiempo. Siempre he considerado que la violencia es el peor recurso que se puede utilizar, pero que en este conflicto armado han sufrido muchos civiles inocentes que se han visto en medio de los confrontamientos. Por ejemplo, fueron diferentes los tiempos para mi familia materna como mi familia paterna, o para el caso de mi mamá, que estaba allá por su tía, Idensola Linares también. Ella estuvo en la toma y retoma y pues sobrevivió. Y para mi abuela fue muy duro preguntarle a ella
cuando ella mantenía que nunca logró ver a mi mamá dentro de la edificación. Entonces eso también generó, digamos, una serie de peleas dentro de la familia materna, y eso derivó en que pues yo no pude conocer, por ejemplo, a varios de los primos de mi madre y de ese pedazo de la familia como tal. Afectaciones tienen que ver, por ejemplo, con que uno también como familiar puede sentir y somatizar el dolor causado a los seres queridos. Entonces, y esto tiene que ver también con otros tipos de comunicación que existen entre personas cercanas. Es decir, que la violencia que se infringe en el desaparecido no solo la termina experimentando el desaparecido, sino también sus familiares. Otras afectaciones tienen que ver con la composición familiar, pues no solo, digamos, ya es la ausencia del ser querido y ya no te puedes tú relacionar físicamente, porque el relacionamiento igual sigue de otras maneras, pero físicamente ya no está esa persona, entonces se quiebra, digamos, la composición y las relaciones familiares. Algunas personas mueren, digamos, de pena moral, que se expresan en algunos de estos síntomas, o simplemente, digamos, se dejan morir. Esa es un poco como la historia de mi abuela, la mamá de mi papá. Es un dolor muy fuerte con el cual no nos han enseñado a lidiar. Yo dediqué mi tesis de doctorado a investigar cómo los familiares deciden organizarse políticamente y cuál era el rol de las emociones en ese proceso, pero también cómo era la construcción de la identidad de víctima y de familiar. En el año 2000, cuando mi hijo desapareció, pues las cosas cambiaron mucho porque además de hijo, él era mi amigo. Él me contaba todo, yo le contaba todas las cosas, y él era muy querido con sus hermanas, principalmente con la mayor. Él quiso tanto a Mónica, la que vive en Bogotá, que ella no ha asimilado nunca la pérdida de él. Mi hermano, nosotros éramos muy unidos y bueno, de hecho terminamos el bachillerato juntos. Nosotros no lo hemos olvidado, nunca lo vamos a hacer, pero tenemos que vivir nuestras vidas recordándolo, pero tenemos que seguir adelante. Al principio yo caí en depresión, pasaba acostada, pasaba sin ánimo para nada y bajé mucho de peso pensando en lo de mi hijo. Pero ya después que vi que mis hijas estaban bastante mal también y mi esposo, y yo me levanté con el dolor que yo tenía, pero yo pensé, mi hogar no puede perderse. Nosotras seguimos vivas y tenemos que salir adelante. Entonces ahí yo hice lo posible por pararme, por salir, por tratar de reírme, de sonreírme. Yo cogí y puse una foto de mi hijo en cada cuarto para que ellos entraran y vieran que estaba ahí, pero que no vivía. Entonces eso ayudó mucho también, porque mi esposo, cuando lo veía así, me llamaba como enloquecido. Mira, ven acá, él se está riendo conmigo. Digo, no se está riendo contigo, ya él no existe. Ponte eso en tu cabeza, en tu corazón, que ya él no existe, pero que vamos a salir adelante entre todos. Hay que tener fortaleza, y en vez de ser él el que me diera ese mensaje a mí, yo era la que tenía que decirle las cosas. Desde que sucedió lo de mi hijo, yo digo, a mí se me acabó la vida,
a mí se me acabó la vida, pero he continuado con la lucha para buscarlo, porque necesito saber la verdad y necesito, así sea en mis últimos días, saber qué sucedió con mi hijo, si está muerto o está vivo, qué pasó con él, qué le hicieron, porque el amor de una madre no lo reemplaza a nadie. Nos afecta la desaparición de José Antonio bastante porque a nosotros nuestros padres nos habían enseñado que si uno actuaba recto, hacía negocios derechos, pues nunca le iba a pasar una cosa de esas. La afectación familiar fue terrible, fue total. No nos cabía en la cabeza que nos fuera a pasar a nosotros, que nos estuviera pasando a nosotros. Pues nuestros padres no tenían negocios delictivos de ninguna índole. José Antonio tampoco, o sea, ni tomaba. Era un muchacho que se acostaba temprano, madrugaba a misa. Entonces nos desubicó tanto que no nos encajaba por qué nos estaban haciendo eso. De hecho, la ingenuidad fue tanta que ni siquiera nos dimos cuenta que era por robarnos la finca. Tener un ser desaparecido es el dolor diario. Es el segundo del día pensar uno dónde está, qué le hicieron, cómo estará, qué tanto le hicieron, por lo menos devolviéndonos al 2002, en el momento de que ya nos dimos cuenta que José Antonio estaba desaparecido. Uno lloraba día y noche, o sea, uno salía para el trabajo en una sola lágrima y regresaba igual. Siempre tiene que prevalecer la esperanza porque pues en medio de todo unidos somos más y prevalece el bien sobre todas las cosas. Tendré que seguir aprovechando, la lucha no cesa aquí. Yo espero que así como hemos podido recuperar los restos de mi mamá, se puedan recuperar los restos de los demás y de poder aportar y seguir aportando en los procesos para que los desaparecidos de este país puedan ser, digamos, encontrados por sus seres queridos y a la vez de que todas las víctimas de la violencia puedan gozar de sus derechos de verdad, justicia y reparación. Yo creo que cada uno, y desde mi lado lo haré, poner el granito de arena para que sea un mejor país. Bueno, para mí en este proceso siguen tres cosas principalmente. Yo quiero en estos años consolidar mi paso por la academia, por la universidad, contribuir desde ahí al pensamiento crítico y a entender el país y la violencia y visibilizar fenómenos como la desaparición forzada. También quiero dedicarme a consolidar un proyecto de vida en felicidad, dedicar tiempo a cuidar de mi mamá, de mi abuela, de mi familia. Y en términos de verdad y justicia, en el caso de mi papá, pues sigue una lucha larga en la que creo que es necesario pensarse otras formas de justicia y otras formas diversas de memoria, formas en las que voy a sentirme resarcida, y creo que en eso sí es muy importante la comprensión de las y los colombianos y el afecto que la ciudadanía nos brinde a las víctimas de desaparición forzada. La vida sigue, entonces uno no puede tampoco achicopalarse ahí a morirse ya, porque yo quiero vivir todo el tiempo tranquila. Entonces por eso yo me motivo en la máquina, en lo que sea, que no me deje solita así de que yo no haga nada. Yo tengo la esperanza ya a nivel espiritual, que nosotros vamos a regresar del más allá y nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. Tengo esa esperanza en Jesucristo. Y esa esperanza la tengo en mi corazón, esa esperanza
y le digo a todas las madres de víctimas, de desaparecidos, y a todas las madres que buscamos, que siempre, cada día que amanezca, que en algún lugar vamos a encontrar a nuestros seres queridos, que algún día los vamos a encontrar. No debemos de fallecer con la berraquera de que algún día sabré la verdad, de que en algún momento y en algún lugar está esa verdad y yo tengo que encontrarla, sea como sea. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es una entidad de carácter humanitario que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado. Comunícate con nuestros puntos de atención a nivel nacional o consulta nuestra página web www.vpdbúsquedadesaparecidos.com. La búsqueda es contigo. Las solicitudes ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas son gratuitas y no requieren intermediarios.